Hola, buenas noches. Otra vez en este encuentro, como todos los lunes y todos los jueves de 6:30 a 7 de la noche. Un placer estar con ustedes, es rico compartir estos momentos, es rico encontrarnos, a contarnos las historias que siempre nos van ayudando a edificar nuestro futuro, ayudando a vislumbrar un nuevo panorama, por supuesto ayudando a esclarecer nuestras propias historias y hacer un aprendizaje completo de todo lo que significa el convivir y el entender que las historias de los otros pueden ser nuestras propias historias. Precisamente hemos escogido hoy como tema de la reflexión y la autoimagen, que creo que nos va a caer al dedillo precisamente para hablar de estas cosas. Así que bueno, un saludo especialísimo para Carlos González, para Pili Rodka, para Luce Pin, para Sandra, para Evesa, para Miriam, para Malo Murillo, para Caro González, Ana Lucía, Nancy Ramírez. Qué bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Clarita Castaño, qué rico verte por aquí. María Mercedes, bueno, un saludo súper especial para todos ustedes. Karen Patiño, también otro abrazo para ti. María Fernanda Martínez, Ángela María Sánchez, Lozanía, Diana Betancourt. Bueno, siempre tenemos estos fieles seguidores que están allí con nosotros y qué rico que estemos acá, porque esto se convierte finalmente en una familia con la que discutimos, de pronto mostramos nuestros enfoques y vamos viendo otras posibilidades de cambiar las perspectivas de la vida, de mirar de otra manera completamente distinta. Y bueno, qué más que ustedes con sus propias historias que se ven reflejados en el espejo de todas estas historias que yo cuento y que después nos sirven también a nosotros para contactar con esa verdadera historia que cada uno está entendiendo, que está allí presente en todas estas realidades y todas estas experiencias que vamos contando. Hablar de una imagen en espejo es darnos cuenta de que podemos ver a veces reflejado ese mundo exterior que puede ser lo que estamos viendo en el espejo por momentos, y que a veces incluso cuando la imagen en espejo nos devuelve otra información, muchas veces ni la reconocemos o no la aceptamos, que es bastante complejo. Cuando tenemos un espejo, pues realmente se está presentando un proceso de tipo físico donde se genera la reflexión de esa frecuencia determinada que está llegando al contacto con esa superficie, y por esos misterios maravillosos hace un fenómeno de la óptica que se llama la reflexión, pero que también nos invita a la reflexión, es decir, a asumir una actitud humilde, casi que de ponernos de rodillas nuevamente para poder volver a encontrar que allí, en todos esos movimientos, en todas esas historias, en todas esas imágenes que se nos devuelven, puede estar nuestra propia historia. Y entonces esa imagen, normalmente el espejo nos está reflejando tanto la luz como la sombra, y nos está invitando entonces a que observemos, digamos, que esa duplicidad que existe, ese dipolo continuo que existe, y que nos está recordando que la vida, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, es bipolar, que se está moviendo de un extremo al otro, y por tanto cuando refleja la luz también estamos reconociendo muchas veces la sombra, y empezamos a darnos cuenta de que si encontramos esa luz que se refleja en nosotros, pues evidentemente se empieza también a salir a flote ese mundo interior con el que cada uno de nosotros cuenta a través de sus propias historias y a través de sus propias experiencias. Es por eso que allí, cuando la imagen nos devuelve esa información, empezamos a comprender que las causas de mucho de lo que estamos viviendo realmente, en un altísimo porcentaje, están en nosotros. Así que cuando la imagen del espejo, cuando la reflexión nos devuelve esa imagen, nosotros empezamos a entender que mucha de esto que tenemos que asumir como aprendizaje surge precisamente desde nuestro interior y nos invita a sanarnos y a autoconocernos. A veces la imagen puede ser casi que una esclavitud cuando tenemos confusiones. Hemos dicho que hay tres grandes confusiones: la vida por el cuerpo, la vida por el placer y la vida por el poder.
cuando la esclavitud o la confusión está a través de la vida por el cuerpo, a veces esa imagen que nos devuelve este artefacto no nos agrada mucho y nos vemos la pategallina, el gordito, la cosita, y precisamente dejamos de reconocernos y ocurren cosas muy significativas. Recientemente veía a alguien que tuvo un desencuentro muy importante de tipo amoroso hace ya varios años, del cual no ha podido salir, pero además que ella misma eligió el proceso de dejar a su pareja en su momento, pero empezó a sentir tal angustia y tal ansiedad a través de esto que dejó casi que de reconocerse a ella misma y empezó a generar corazas o barreras que no le permiten que alguien más se acerque. Pues cuando hacemos el ejercicio de ponerla a mirarse en el espejo, es muy curioso porque cuando dirigimos el espejo hacia el cuerpo, cuando el cuerpo se ve reflejado allí y lo vamos pasando por los diferentes centros, yo los invito a que hagan este ejercicio tomándose el pulso, que puede ser a nivel temporal o el pulso a nivel de la zona de la muñeca. Ustedes pueden darse cuenta de que la imagen les devuelve una calidad de pulso cuando ustedes reflejan esto que llamamos el cuerpo etéreo o el biocampo, esto que está emergiendo a través de nuestro cuerpo físico. Y si ustedes pasan el espejo, se van a dar cuenta que hay un punto donde probablemente, si no se reconocen, insisto, si no se reconocen o no se aceptan, ese pulso les va a dar un cambio que alguien describía, un médico francés, René Lerich, como la señal autónoma vascular, que es un cambio en el pulso cuando reconoce que al biocampo, a ese campo electromagnético que estamos emitiendo cada uno de nosotros, porque somos seres vivos, somos seres dinámicos y cambiantes, somos seres de energía y de luz, pues simplemente lo que nos está devolviendo la imagen es la posibilidad de autorreconocernos. Si en algún momento, como en el caso de esta paciente, no nos reconocemos, el pulso nos devuelve una señal mucho más alterada, y en el caso de ella, cuando lo pasábamos a través del cuarto centro, que tiene que ver con todo lo relacional, pero además con todo lo que tiene que ver con el mundo, no solamente de su pareja, sino de su relación con ella misma, este espejito generaba una relación o una respuesta en el pulso muy alterada, lo que nos hace pensar que definitivamente hay algo que no estamos aceptando, hay algo que no estamos corrigiendo, y por lo tanto desde allí pueden comenzar algún tipo de patologías autoinmunes donde no nos reconocemos, y de hecho era el caso de esta paciente que tenía una enfermedad de tipo autoinmune, y más concretamente una artritis reumatoidea juvenil que estaba obviamente limitándola significativamente. Cuando nos vemos en esa imagen que nos refleja el espejo, empezamos a liberarnos verdaderamente porque empezamos a encontrar esa otra realidad. En realidad, esto que nos está mostrando, esa imagen en espejo, nos está invitando a que posiblemente tengamos que pulir mucha parte de nuestro carácter. ¿Por qué no aprovechar las experiencias que hemos vivido para poder también encontrar en el mundo exterior que también es posible transformar eso que pareciera inmodificable y que pareciera ajeno a nuestra causa? Pero cuando empezamos a aceptarnos nosotros mismos, cuando nos reconocemos en esa imagen, es muy frecuente que también lo externo empiece a cambiar. Si yo cambio, mi entorno cambia. Esto es absolutamente clave. Si yo cambio, mi entorno cambia. No pidamos a alguien que cambie si nosotros no hemos empezado nuestro propio cambio, porque muchas veces lo que estamos pretendiendo que el otro cambie es la propia imagen en espejo que no aceptamos de nosotros y que vemos en el otro, que se refleja para recordarnos lo que tenemos que pulir y lo que tenemos que definitivamente ir evolucionando en este proceso del ascenso hacia el desarrollo de la conciencia. Esa reflexión es una fuente de autoconocimiento y es allí donde nos hacemos conscientes de lo inconsciente. La gran mayoría de las veces nuestro inconsciente, 90% del tiempo activo, está registrando informaciones que no logramos hacer patentes en ese momento, que no logramos hacer conscientes, y ese subconsciente va registrando toda esa información.
pero cuando se nos refleja esa imagen, es frecuente que nosotros encontremos aquello que habíamos dejado atrás y que no nos habíamos atrevido a enfrentar, posiblemente inclusive como a manera de mecanismo de defensa, y que pudo haber originado algún tipo de trastorno significativo también en nuestra fisiología, y originando, por supuesto, enfermedades que a veces inclusive mucho más sencillas de abordar y de manejar cuando identificamos cuál es el origen. Por eso también el espejo nos invita a alejarnos de los extremos y más bien dirigirnos hacia el centro. Cuando estamos en el centro, el espejo nos refleja realmente lo que verdaderamente somos y evita que se generen disturbios en esa imagen que no puede resultarnos familiar simplemente porque no estamos centrados. Cuando alguien está en paz, cuando alguien está en equilibrio, cuando alguien está en armonía, los dos lóbulos cerebrales se comunican los dos hemisferios cerebrales se comunican de manera adecuada a través del cuerpo calloso, y desde allí ya empieza la racionalización de la aceptación de mi propia imagen, y por eso entonces es muy importante dirigirse al centro. Y dirigirse al centro es estar en el orden del corazón. Y estar en el orden del corazón no es otra cosa, ya ustedes lo intuyen, que estar en los órdenes del amor, estar en los órdenes de los correctos patrones relacionales, estar en el orden de la comunión, de la común unión con el entorno, y que nos invita a nosotros también a ese equilibrio, a esa serenidad, a esa paz, a esa sabiduría, que es lo que finalmente cada uno de nosotros está buscando. Cuando encontramos estas características, generalmente el espejo nos devuelve lo más esencial para nosotros y empezamos a darnos cuenta de que mucho de lo externo es para nuestro crecimiento, y por eso tenemos que empezar a agradecer esas cosas que por momentos casi que se dibujan como si fueran zancadillas u obstáculos en el camino, pero en realidad lo que nos están diciendo es: ojo, hay que trabajar en esto. Por eso cuando nos miramos en el espejo pueden ocurrir cosas como estas. A veces podemos aceptarnos de manera adecuada como aceptamos al otro, y encontramos en el otro las similitudes a cada uno de nosotros y decimos: me identifico con tal persona porque esta persona vibra en el mismo patrón frecuencial que yo lo hago, esta persona resuena con lo que yo estoy haciendo, esta persona me hace sentir también esa sensación de bienestar y de placer que me invita a reconocer al otro. Y entonces lo que no queremos ver de nosotros muchas veces lo estábamos viendo en el otro, pero si ese otro vibra de manera adecuada y resuena con nosotros, es frecuente que ya lo aceptemos a él, pero al mismo tiempo nos estamos aceptando a nosotros mismos. Así que empecemos por decir esto: en el proceso de la reflexión, aceptar es sanar. Aceptar es sanar. Esa es una condición fundamental para que los procesos de dificultad desde el punto de vista salud se empiecen a mejorar. Cuando no nos aceptamos, empezamos a alterar obviamente toda nuestra capacidad de funcionamiento adecuado, y empezamos a alterar también lo que va a constituir en las reglas fundamentales para que nuestro cuerpo esté generando señales adecuadas y que cada órgano y sistema esté generando el diálogo perfecto. Cuando nos quedamos en la periferia, nos quedamos en lo meramente estético, en la primera imagen que nos devuelve el espejo, es muy probable que sintamos un vacío, porque realmente esa belleza exterior que estamos buscando a través de la reflexión del espejo posiblemente no la vamos a encontrar en el interior, y esto va a llevar a que tengamos una cierta actitud de negación. Pero en otras ocasiones vemos el lado opuesto en el otro, y entonces digamos que no nos soportamos al otro. Si cada uno de nosotros tiene una virtud, por ejemplo, la de ser muy generoso, vemos en el otro la posibilidad de ser tacaño y de querer acaparar. O si nosotros tenemos la virtud de ser muy ordenados, entonces vemos en el otro el desorden, el caos total. O si nosotros tendemos a ser muy honestos y muy claros, vemos en el otro la deshonra y seguramente también ese tipo de dificultades para conectar con él, porque definitivamente no va en el sentido de nuestros valores, en aquello que nos
fuimos fijando poco a poco y se van formando entonces extremos. Por eso muchas veces lo que hacemos a los otros empieza a transformarnos a nosotros mismos para bien o para mal, de acuerdo a la acción que hayamos ejercido. Y este espejo, este boomerang que de alguna forma estamos lanzando, es también lo que se nos va a devolver, y es allí donde empezamos a transformar cualquier posibilidad que esté frente a nosotros y empezamos a darnos cuenta de que seguramente cada uno de nosotros tenía una posibilidad diferente de reaccionar frente al estímulo externo. En otras ocasiones se nos derrumba la imagen, porque como en el espejo, a veces nos idealizamos demasiado o idealizamos al otro demasiado, y resulta que cuando empezamos a explorar un poco más, como que ya empezamos a entender que hay cosas que no quisiéramos ver, y esto hace que nos retiremos un poco, que empecemos a ver los defectos y no las virtudes, y se pierde ese ser que habíamos idealizado y por supuesto se cae del pedestal, y esto lleva frecuentemente a conflictos interiores porque sentimos que habíamos invertido mucha parte de nuestro cuerpo y de nuestra capacidad emocional y de nuestro pensar y sentir en esa otra persona, y cuando vimos que no se parecía a lo que nosotros queríamos moldear, entonces esto nos traiciona y sentimos que hay algo que no está funcionando bien, pero eso no es otra cosa que nuestra propia necesidad de estar idealizando y no, en cambio, entendiendo que el otro es otro ser que cohabita con nosotros, pero que no necesariamente tiene que ser igual que nosotros, y por tanto tiene todo el derecho y además casi que hasta el deber de pensar diferente, de ser diferente, de expresarse diferente, de por supuesto aportar desde su propio punto de vista en este plan mayor en el que todos de alguna forma estamos vinculados. Así que empieza a haber algo muy importante, porque allí se nos empieza a cuestionar o se nos empieza a generar un interrogante que dice: ¿nosotros queremos controlar y cambiar o simplemente aceptar las cosas como son? Cuando aceptamos las cosas como son, siempre y cuando sean para bien, es frecuente que ya dejemos de reñir con esto, de generar resistencia. Toda resistencia genera desgaste, y este desgaste nos va a llevar a que cada uno de nosotros probablemente deje de encontrar una oportunidad maravillosa en esto que estamos obteniendo del otro, y en eso de juzgamiento. Por eso en un determinado momento los otros se pueden convertir en verdaderos maestros, en verdaderas personas que nos van orientando en el camino, y por eso a veces tenemos este tipo de desencuentros con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ahora sí volvimos en forma. Entonces les decía que muchas veces tenemos dificultades de conexión con nuestra pareja, tenemos dificultades para dejar las corazas, y esto sí que es fundamental. Les voy a contar una historia de una paciente que llegó a la consulta recientemente. Es una chica de 25 años, muy especial. Además nos permite, como siempre, contar su propia historia, porque es muy linda. Es una mujer que se dedicó a la música, más concretamente a la música lírica y a la ópera. Tiene una gran afición por esta música desde mucho tiempo atrás, y resulta que ella empieza a decir: yo no sé qué es lo que me está ocurriendo, pero siento como si yo no tuviera derecho a triunfar y no me sintiera cómoda con mi triunfo, y me preocupara mucho porque cuando siento que las cosas se van a dar es como si me acobardara un poquito y no pudiera ir más allá y no sintiera que tengo, insisto, ese derecho a triunfar. Empezamos a explorar y hay una historia muy especial en ella, y cuando tomamos el pulso y cuando la interrogamos, resulta que hacia los 4 años, cuando ella casi que se idealizaba desde entonces, lleva más de 20 años estudiando música, pero cuando se idealizaba desde entonces como esa cantante de ópera, pues estaba empezando a dar tal vez sus primeros pinitos y a lo mejor sus primeras expresiones musicales. Ella dice que era muy contestona con sus papás, y resulta que en alguna de estas ocasiones el papá le da una bofetada y le rompe la boca, es decir, le revienta la boquita en ese momento. Obviamente, y no porque el papá fuera un ser malo, ni mucho menos, sino que, bueno, se saldría de casillas en ese momento, pero en ese momento, y ella lo cuenta al día de hoy, ella sintió como si su propio padre le dijera: te debes callar. Y tal vez ella relaciona este proceso con lo ocurrido hace tantísimos años, cuando sintió que se tenía que callar.
por eso no se atreve a sacar su voz y a proyectar ese potencial de su voz desde su cuarto centro, y lo que empezamos a hacer con ella es explorar a nivel de su cerebro en qué partecita del archivo del disco duro se quedó esa información. Empezamos a pedirle que evoque el recuerdo de ese momento cuando apenas tenía sus 4 añitos, y ella empieza a darse cuenta que está vivenciando esa situación mientras tratamos de extraer esa información. Eso se logra a través de un proyecto que se llama la biocibernética y el Phi-3, que se puede captar esa información, y es finalmente lo que preparamos en una especie de, digámoslo así para que nos entendamos, de preparado homeopático. Esta persona debe empezar a tomarse estas goticas, pero además de eso, hacia una edad importante en su vida, también ella tiene su primera ruptura emocional con el novio que había tenido un buen rato por cuestiones de tipo personal, y esto le da bastante duro, y de pronto también ahí siente que hay un golpe fuerte para ella, y que la vida empieza a jugarle malas pasadas en ese sentido. De hecho, ha sido difícil acomodarse nuevamente con otra pareja, pero todas estas cosas van quedando registradas en el subconsciente. Cuando evocamos ese tipo de situaciones, le pedimos que vaya evocando todo lo vivido, el sufrimiento, la angustia, lo que para ella representó en ese momento, y ocurre una cosa muy especial, y es que cuando ella empieza a visualizar esto, precisamente en su cuarto centro empezamos a fijar imágenes diciéndole a ella que es la autora de la película que está viendo y que puede cambiar por completo los escenarios, las escenas y los protagonistas de esas imágenes que su hipocampo está trayendo a la memoria en este momento, y simplemente reemplazamos, porque ya lo hemos dicho, el subconsciente trabaja con imágenes. Si tú superpones una imagen, pues la última que pusiste es la que se va a quedar viendo para el subconsciente. Entonces superponemos una imagen donde ella finalmente asume lo de su padre de una manera simpática, terminan abrazados el papá y ella, se perdonan mutuamente porque, bueno, perdieron el control ambos posiblemente, y seguramente desde ahí casi que se da el permiso, como le decimos, en el momento en que estamos haciendo esa relajación profunda, que se dé el permiso de cantar desde el corazón, que cada nota que emita su voz proceda desde el corazón, porque ella tiene la técnica perfecta, tiene el conocimiento perfecto, pero le falta conectarse con el corazón para proyectarse con la fuerza, la decisión y por supuesto con la seguridad de que va a salir adelante en esa expresión. Entonces decide dejar atrás esas corazas, y empieza a entender que la única relación que se mantiene de por vida es la propia relación, es decir, la relación que tenemos con nosotros. Así que todo aquello que nos sobra en el equipaje lo vamos dejando atrás, lo vamos dejando a un lado, porque no hace parte de lo esencial, y esas vivencias las aprovechamos para generar nuevas experiencias, y sin duda que eso nos va a permitir afrontar la vida de una manera distinta, porque cuando cambia esa posición del observador, cambia lo observado. Quien más brilla suele ser quien más abraza su propia sombra. Quien más brilla suele ser quien acepta sus dificultades, sus limitaciones, porque al reconocer sus limitaciones está encontrando sus vulnerabilidades, y las vulnerabilidades se pueden convertir en verdaderas fortalezas, y nos empezamos a dar cuenta de que todos tenemos el lado oscuro, y por supuesto podemos empezar a modificar, a transmutar esos defectos por cosas maravillosas, encontrar, por ejemplo, en el déficit, en la escasez, una cualidad potencial que puede estar mostrándonos, por ejemplo, que un momento de ira se pueda convertir en serenidad, un momento de envidia se pueda convertir en mucha generosidad, o un momento de querer retener todo lo que se nos cruza en nuestro camino se pueda convertir también en la capacidad de entregarnos y de dar también generosamente. Y por eso allí, en todas esas cosas que en un momento vemos como negativas, se pueden estar presentando todas las potencialidades que nosotros estamos tratando de mostrar y de proyectar, pero sin hacer alarde de ellas, porque cuando hacemos alarde de ellas generalmente implica que carecemos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Frecuentemente, cuando tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para mostrar lo que somos, nos perdemos de lo que verdaderamente somos, porque surgen entonces esos demonios internos que nos están diciendo que donde hay conflicto,
seguramente hay un trauma por resolver, algún tipo de discusión mental, algún tipo de experiencia no dilucidada, no aclarada y no llevada a un término adecuado para poder entonces ir avanzando. Empezamos a entender también que existen lo que un autor llamaba las pataletas relacionales, y esas pataletas relacionales son cosas maravillosas. Este es Borja Vilaseca, que me encanta, es un extraordinario exponente de muchas de estas historias, pero él hablaba por ahí de las pataletas relacionales, y es precisamente ese subconsciente que está tratando de reclamar atención, y así como el niño hace la pataleta en un almacén de cadena para que le compren su juguetico, y si no se lo compran sigue haciendo la pataleta, pero si se lo compran al día siguiente va a tener otro motivo para hacer la pataleta. Si ignoran la pataleta, él dice esto no me dio resultado, y simplemente el niño pataletoso pasa a un segundo plano. Así tal cual es nuestro subconsciente. Ese subconsciente está siendo un niño pataletoso, y por eso lo más oscuro empieza a proyectarse en nosotros si no identificamos esto y no decidimos afrontarlo. Si no te quieres a ti mismo, no vas a poder buscar a alguien que te quiera también, y seguramente cuando yo no me quiero a mí mismo voy a encontrar una pareja que me maltrate, porque eso es lo que yo estoy haciendo conmigo mismo, eso es lo que me está devolviendo esa imagen en espejo, y eso es lo que está generando la autoimagen que yo proyecté y que está generando todas estas cosas y que nos va a cambiar por completo la realidad. Es fundamental entonces que tengamos que entender este tipo de cosas y que pensemos que esto puede ocurrir. Me dicen que se pausó de nuevo, yo no sé si esto es apenas que está entrando ahora los mensajes de ahorita, pero espero que no sea así. Yo creo que tenemos hoy serias dificultades de conexión. Bueno, para ir terminando entonces decimos, como es adentro, es afuera. Esto lo decía Hermes Trismegisto, y realmente es muy cierto. Muchas veces lo que estamos viendo afuera es lo que estamos llevando dentro. Vemos a los demás como somos nosotros mismos, y cuando nos exigen empieza a salir lo que nosotros llevamos adentro. Si esa imagen en espejo nos está mostrando lo que somos, es muy posible que realmente tengamos que darnos cuenta cuál es esa esencia para exprimirla y para poder entonces mostrar de aquello de lo que estamos verdaderamente hechos, y no simplemente quedarnos en la periferia. Por eso lo que estamos viendo continuamente depende de esa proyección que tengamos desde la posición del observador, y empezamos a generar mecanismos de defensa, y frecuentemente entonces como adultos empieza a aflorar, por ejemplo, el niño o el adolescente que no resolvió un conflicto determinado. Por eso la invitación en esta imagen en espejo es que precisamente contactemos con el ser que somos actualmente y empecemos a darnos cuenta de que posiblemente hay alguien en tu interior que no te soporta, y eso te invita a conectarte con tu propio maestro espiritual, que te va a llevar a que entiendas que finalmente los enemigos no son las personas que nos odian, sino a las que nosotros odiamos, porque frecuentemente estamos reflejándonos en ellos. Y es precisamente la gran tarea de psicosíntesis que cada uno debe realizar. En síntesis, empecemos a ser un poco más proactivos, un poco más, digamos que diligentes en la capacidad de ejercer nuestras acciones para resolver los conflictos, por supuesto desde el propio respeto, desde la propia claridad, la sinceridad, la franqueza, pero también desde la aceptación y desde la renuncia a aquello que nos habíamos apegado por tantísimo tiempo. Que sea entonces el momento de ejercer el pleno derecho del perdón hacia los otros y hacia nosotros, para poder empezar a conmovernos verdaderamente con aquello que somos cada uno de nosotros. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón. Espero que la señal se haya resuelto en este momento. Llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Y de esta manera vamos permitiéndonos fluir. Recuerden que es muy importante fluir, porque en la no resistencia está la posibilidad de expresarnos tal y como somos, sin necesidad de ponernos fachadas que no son lo que realmente somos, sin necesidad de que el espejo nos devuelva lo que no somos, sino que más bien en esa reflexión encontremos la posibilidad de aceptarnos, de interiorizarnos
de proyectarnos hacia adentro para detectar realmente quiénes somos, de qué estamos hechos y hacia dónde vamos. Vamos a elegir como pensamiento semilla esa palabra espejo y vamos a visualizar en este momento como si nuestro propio espejo empezara a recorrer uno por uno nuestros centros de energía y visualizamos y sintamos lo que nos está expresando nuestro cuerpo en la medida en que vamos pasando ese espejo imaginario. Primeramente lo pasamos por el primer centro, por el primer chakra, por el centro sacro, y de ahí identificamos nuestras raíces, identificamos nuestro polo a tierra, identificamos nuestra propia imagen y vamos sintiendo lo que ese espejo imaginario refleja en nosotros, si nos refleja tranquilidad, paz, armonía, o si por el contrario es molesta esta imagen, y si esa imagen es molesta, ya sabemos que tenemos que trabajar en eso de afianzarnos en nuestro territorio, de recorrer ese primer centro con toda la capacidad de contactarnos con nuestra seguridad e identidad. Vamos avanzando y llegamos luego con el espejo a nuestro segundo centro, donde reconocemos toda nuestra genitalidad, pero también el sagrario del amor, donde nos relacionamos también con nuestra pareja o con aquel ser que también quisiéramos compartir esa parte de nuestro territorio. Y por supuesto, desde ese segundo centro observamos también cómo nos sentimos, si estamos en equilibrio en ese segundo centro o si simplemente estamos viviendo desde nuestra genitalidad esa expresión del amor que está generada a través del segundo centro, donde realmente nos conectamos con el otro de una manera mucho más allá, mucho más profunda de nuestra genitalidad. Y de nuevo sentimos y experimentamos lo que nuestro cuerpo nos dicta al pasar esa imagen en espejo por el segundo centro. Y ahora trascendemos al tercer centro y miramos cómo nos sentimos. Abrimos ese tercer centro y nos fijamos si estamos en paz con ese centro, si no hay ninguna reacción que nos genere desagrado. Si la hay, es posible que tengamos que trabajar en aquello de liberar, de soltar, de desapegarnos, para poder entonces trascender al cuarto centro. Cuando pasamos por el cuarto centro, si tenemos una imagen adecuada, no debería haber una reacción más que de reconocimiento de ese espejo, de aceptación y para nada de resistencia o de dificultad. Es como si pudiéramos pasar con mucha suavidad por ese cuarto centro. Si en cambio nos da la sensación de que estuviéramos pasando como si fuera a través de un papel de lica que no nos permite pasar fácilmente, es posible que tengamos que resolver algo en lo relacional con nosotros mismos o con los otros, y es el momento entonces de empezar a interiorizarlo, a identificarlo y por supuesto a dar el paso. Y luego ascendemos al quinto centro, donde toda nuestra creatividad psíquica se manifiesta, donde la capacidad de innovación y de imaginación está presente para que ese quinto centro, además de verbalizar y manifestar exteriormente todo lo que estamos viviendo, se manifieste de una manera armónica. Si no lo es, sabemos que ese nudo en la garganta debe resolverse, que hay cosas por expresar, por manifestar, por permitir ser echadas hacia afuera para que tengan el cometido que deben tener. Y ascendemos luego al sexto centro, donde integramos toda la información. Si ese sexto centro nos devuelve una imagen de ese espejo agradable, tranquila y serena, es posible que estemos integrando de manera adecuada toda la información y entonces estamos posiblemente en paz desde el punto de vista de nuestros pensamientos e ideas y estamos coordinando perfectamente. Pero si no lo es, seguramente hay mucha turbulencia y es el momento en que tendremos que liberar aquello que no nos corresponde y el momento en que tendremos que volver a armar el rompecabezas para que fácilmente podamos coordinar todas nuestras acciones desde lo racional. Y finalmente el séptimo centro, el de la coronilla,
Y si nos sentimos en paz allí, significa que estamos desarrollando ese contacto con el reino de las almas, con el alma grupal, nos identificamos también dentro de una sociedad, dentro de un grupo especial que puede ser nuestra propia familia o nuestros propios compañeros de trabajo o simplemente el planeta mismo y la humanidad como tal. Si sentimos esa sensación de paz interior al momento de pasar ese espejo imaginario por allí, pues es lo ideal. Si no, es el momento de reconciliarse con el espíritu, de permitir evolucionar esas imágenes y por supuesto de crecer desde el punto de vista del ser humano que somos. Respiramos lenta y profundamente y nos permitimos sentir ese placer que nos da la respiración. De nuevo. Recuerden, hacemos una respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Y una vez más nos vamos conectando con este momento, con este aquí y ahora, con este presente. Bueno, un saludo para Patricia Restrepo, para María Teresa Mejía. Espero que la señal se haya vuelto a organizar de manera adecuada. No sé, espero que no nos hayamos perdido mucho porque yo también pausé cuando me di cuenta y creo que nos logró quedar toda esta información. A Julián Tobón, un abrazo también. A Bator, a Jim Maro, a Andrea Vergara, a Claudia IM6670, a Felipe Lomu, a Andrea de nuevo, a Leve, María C176, bueno, a todos ustedes de verdad, Carito Colibrí, qué rico, Stephanie Mejía, qué rico verte por aquí, me encanta verte por acá, qué bueno, a Memo Casans, a Raquel, a Paula Arango, Marta Pemberti, qué bueno, Nacho, María Teresa, Ruti, en fin, un abrazo gigante para todos y recuerden, nos vemos próximamente, nos vemos el próximo lunes a las 6:30. ¿Cómo hacemos para entender al otro así? Bueno, hay que empezar a practicar por entendernos a nosotros mismos, reflejarnos a nosotros mismos sin ningún tipo de resistencia. Sara Osa nos dice, me encanta esta clase de información, qué rico, gracias a ti Sara por este mensaje tan bonito. A Paula Agaviria, un saludo muy especial. Esto sí que es cierto, lo que es adentro es afuera y es verdad. Cuando nosotros nos reconocemos desde adentro, empezamos a encontrar cosas maravillosas. Gracias Irma por tus palabras, muy especial. A Mónica Montoya también, yo soy el que soy. Gracias, nos dice por aquí Ana Lucía. Bueno, el abrazo y las gracias son para todos ustedes porque definitivamente encontramos cosas maravillosas. Gracias a ti también, Sandra B., a Ceci Pins, a todos ustedes. Bueno, ya saben, nos vemos. Esto queda ahí en el Instagram TV. Gracias también a Stephanie Obando que nos ayuda a colgar en el canal de YouTube toda la información y que sea la invitación a que sigamos compartiendo todo esto. Me encanta, van surgiendo muchísimas historias para compartir con ustedes. Chao, nos vemos.